¿El otro se construye a partir del lenguaje? El otro se construye a partir del lenguaje y yo también me construyo a través del lenguaje. Yo me construyo gracias al lenguaje del otro y el otro se construye gracias a mi lenguaje. La palabra nos une, la palabra revela lo que yo soy frente al otro, el otro me contesta, el otro también tiene palabra, el otro es fundamentalmente un ser de palabra, no es una persona, no es una cara, no es un volumen que ocupa un espacio, no, el otro es sobre todo palabra. ¿Qué hago yo con la palabra del otro? Puedo ser indiferente ante ella, puedo ser arrogante y pretender dominar al otro, pero ya sabemos a dónde nos ha llevado la historia cuando se ha hecho eso. Si nos tornamos hacia la comprensión de nuestra historia, vemos que una característica de las visiones que nos han gobernado es la de el desconocer al otro. El resultado de ese desconocimiento del ser del otro, de la palabra del otro, nos ha conducido a fenómenos de violencia que cada vez se agudizan más. La hermenéutica puede darnos perspectivas muy importantes para aprender a oír esa palabra que puede ser finalmente el único escenario posible para construir el diálogo, el frente a frente, la relación horizontal que nos permita vivir juntos y nos permita construir soluciones de paz, proyectos de sociedades donde sea posible la paz. Profesor, ¿cómo está estructurado este libro, El legado de la hermenéutica? Afortunadamente logramos que el profesor Carlos B. Gutiérrez de la Universidad de los Andes accediera a hacer la presentación. Y el profesor Carlos B. Gutiérrez es un gran conocedor, no solamente de la obra de Gadamer, sino que, como fue compañero de estudios de Gondin, también conoce muy bien la obra de Gondin. Al final hemos puesto una entrevista que le hicieron a Jean Gondin sobre uno de sus libros que se titula El sentido de la vida. Es una reflexión que lamentablemente los filósofos no hacen con frecuencia sobre eso. ¿Qué es vivir y qué es el sentido de la vida? ¿Qué se quiere decir cuando se habla de un sentido de la vida? Es un libro que afortunadamente está traducido al español y en los diferentes capítulos él aborda aspectos muy importantes de la historia de la hermenéutica. Por ejemplo, ese texto donde él hace una comparación entre la obra de Gadamer y Ricoeur. Hay un capítulo que me parece que va a sorprender a muchas personas, se refiere a la accidental relación que tiene un filósofo alemán, el que a su vez fue maestro de Heidegger, que es Edmund Husserl. Gondin en ese texto afirma y demuestra que, aunque no se le vincule mucho con la hermenéutica a ese filósofo Husserl, sí hay elaboraciones conceptuales de la hermenéutica de Husserl que tienen que ver con el edificio conceptual construido por la hermenéutica contemporánea. Hay otro texto sobre la obra de arte, esto que hemos dicho acerca del hecho de que la obra de arte es un ejemplo muy concreto de cómo el lenguaje se nos presenta como algo que no es fácil de comprender y que nos exige hacer un trabajo de, a partir de lo aparente, lograr desentrañar lo que es menos aparente. En ese texto, Jean Gondin cita un pequeño poema que es verdaderamente un poema muy cifrado. Y poco a poco, párrafo tras párrafo, está haciendo un trabajo de interpretación de ese pequeño poema para mostrarnos cómo, en verdad, en lo aparente está lo inaparente, y la hermenéutica trata de revelarnos ese sendero de cómo hacer el trabajo de búsqueda del sentido. Y el trabajo de Gondin, que es un trabajo, digamos, que nos ilustra sobre eso de cómo en lo aparente podemos encontrar lo inaparente, nos lleva poco a poco hacia el desciframiento, hacia las grandes implicaciones de lo no dicho. Finalmente es un trabajo sobre cómo con lo dicho está presente lo no dicho y cómo el lenguaje es un volumen misterioso porque siempre significa una aventura. La palabra llega a nosotros,
pero esa palabra es apenas un comienzo de nuestra relación con la palabra, y en la palabra vamos a encontrar una profundidad, donde se revelan sentidos que en un primer momento no eran aparentes, pero solamente a condición de que sepamos oír. Finalmente la hermenéutica es eso, es una lección de humildad que trata de insistir sobre el hecho de que debemos desconfiar de aquello que creemos haber escuchado. La hermenéutica nos enseña a escuchar porque nos enseña a ir hacia la profundidad, hacia la indagación de lo que verdaderamente está en la palabra, y lo que está en la palabra finalmente siempre es un reto para tratar de comprender mejor al otro. Esta indagación entonces de Condá en este capítulo nos revela cómo el arte sería, digamos, un fenómeno del lenguaje que es la mejor muestra de esa paradoja muy extraordinaria, y es que el lenguaje hoy puede decir algo, tiene una verdad, pero esa verdad no es una verdad fijada para siempre, es una verdad histórica. Podemos hablar de un texto del siglo pasado y hoy lo entendemos de una manera, porque ese texto frente a nosotros, en esa interacción de pregunta y respuesta, se revela de una manera, nos da una verdad, pero en el siglo anterior era leído de otra manera. Es decir, que la verdad que surgía en ese intercambio de pregunta y respuesta, puesto que la obra de arte siempre nos está manifestando: estoy aquí, pregúntame, solamente si me puedes hacer las preguntas que hay que hacer, yo te puedo responder a esas preguntas. No te puedo decir nada si no me preguntas nada. Eso es lo que hace la obra de arte. Quiere decir entonces que la verdad siempre está relacionada con las preguntas que somos capaces de hacer a la obra de arte. Eso nos lleva a una afirmación de la hermenéutica, y es que la verdad es una realidad temporal. Ese es otro de los capítulos de Jean Condá. Tiene otro capítulo donde se dirige a analizar algunos conceptos que están presentes en la obra de Gadamer, pero que Gadamer no desarrolló lo suficiente. Bueno, porque tenía otras prioridades. Y entonces él trata de modular las diferentes posibles significaciones. Por ejemplo, una palabra alemana que es Bildung, yo no sé alemán, no lo sé pronunciar muy bien, que ha sido traducido de diferentes maneras. Hay quienes lo han traducido como presentación y hay quienes lo han traducido como representación. Ese texto que Condán escribe se dirige a discutir cuál sería la manera más apropiada de traducirlo o de entenderlo, de interpretarlo finalmente. Cuando leemos a Condá, no solamente disfrutamos esas explicaciones, esa manera tan didáctica de explicarnos las cosas, sino que entendemos muchísimo de la hermenéutica. Hay una actitud ante el saber, hay una actitud ante el conocimiento, donde hay un gran esfuerzo por mantener un tono de diálogo, llevar una argumentación, construir una escucha, que creo que seguramente lo aprendió de Gadamer, porque cuando uno lee a Gadamer, uno siente eso en Gadamer.